Nuevas Voces de Guatemala, por parte de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala, abrimos un nuevo espacio denominado Nuevas Voces de Guatemala, un proyecto que tiene como objetivo brindar difusión a los nuevos escritores o a aquellos que llevan pocos años en el campo de la literatura guatemalteca. Como biblioteca, tenemos el compromiso que se conozca la obra de estos escritores y acercar su trabajo artístico a los lectores. El proyecto tiene como objetivo primordial dar difusión a la labor artística de los nuevos escritores guatemaltecos, para que el público los conozca y tenga la posibilidad de acercarse a la biblioteca y leer sus obras. El proyecto plantea una entrevista al mes donde se da a conocer la trayectoria, procesos creativos y la obra del nuevo escritor o escritora. Antonieta Arrecis Shadow nació el 24 de mayo de 1978 en San Pablo, San Marcos, Guatemala. Autora de 4 libros publicados con la pequeña Ostuncalco Editorial Poe, en el área de narrativa y poesía. Novela corta de ciencia ficción Loreta entre mundos en 2025. El poemario El Señor del Café en 2024. La novela corta de ciencia ficción Loreta en las calles en 2024. La novela corta de ciencia ficción Loreta en 2023. Entre sus logros y reconocimientos están la mención honorífica por el cuento infantil Santiaguito el Dormilón, Biblioteca Centro de Formación de la Cooperación Española, Antigua Guatemala en 2025. Es asociada e integrante de la Junta Directiva de PEN Guatemala. En 2022 fue la ganadora del Poetry Slam Guatemala de Mayo. En 2020 resultó ganadora del premio en honor a la poeta Isabel de los Ángeles Ruano, en el género narrativo, cuento. Les damos la bienvenida a una entrega más de Nuevas Voces de Guatemala, este proyecto de difusión literaria de parte de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala, en donde tenemos conversaciones con autores y autoras contemporáneos del circuito guatemalteco, y en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial. Tenemos con nosotros a Antonieta Arrecis, con quien estamos muy contentos de conversar, así que muchas gracias por estar aquí, Antonieta. ¿Cómo estás? Bien, Brian, mucho gusto. Gusto de estar aquí, agradeciéndole el espacio a la Cooperación Española, especialmente a la biblioteca y al Centro de Formación. Y pues feliz a ver cómo nos va con esta entrevista. Sí, no, súper bien, no, muchísimas gracias por estar acá. Y ya para romper el hielo, porque es una conversación la que vamos a tener, nos gustaría que nos comentes cuál es ese inicio en la literatura, cuál es esa chispita que detonó tu interés y tu vocación literaria. Bueno, empecé a leer desde pequeñita, porque eso es como básico para la escritura, el iniciar a leer. Conocí los libros, tal vez teniendo conciencia como a los 8 años, y leía todo lo que encontraba. Es curioso porque en mi casa pues no había como esa cultura del hábito lector. Sin embargo, creo que pues algo había en mí que me inspiró a buscar lecturas, y empecé con un librito que se llama Historias Bíblicas. No sé si en algún momento lo has conocido, y así me fui. A los 12 años más o menos ya empecé a hablar un poquito más de lo que yo veía. Y ahorita justo ahorita viendo lo de la entrevista, me acordé de cómo se evoluciona a través de los años tu escritura, porque al principio pues tu vocabulario es muy pobre y es muy básico, y entonces encontré hace como un año más o menos un cuaderno súper viejo, porque yo donde encontraba algo, espacio, escribía. Y, y encontré un mensajito de una de mis primas donde me decía: deberías de ser escritora. Y eso me quedó marcado desde siempre, y creo pues que sí, lo logré. Creo que ella fue una brujita y me hizo la premonición. Excelente. Mira que ahora que comentas, con quienes hemos conversado, siempre hay una referencia a la familia y que hay un empujoncito. En este caso, ese mensaje. Y a partir de ese mensaje, ¿cómo fue tu preparación? ¿Cómo fue el iniciarte en la escritura? ¿Fue con miedo? ¿Fue con interés? ¿Cómo aventurarse a algo desconocido? Si nos puedes ahondar un poco más en eso. Pues realmente yo creo que fue una serie de eventos, no sé si inesperados, sin duda, ¿verdad? Em, que fueron llevándome hacia el punto donde
se dio la oportunidad para dar a conocer mis letras. Pero fue como catártico. No he sido muy disciplinada con esto de la escritura, te digo, donde encontraba un espacio en un cuaderno, los cuadernos del colegio, de la universidad, del diversificado, ahí me ponía a escribir lo que sentía en el momento, pero nunca tuve como un diario como tal. Pero sí me gustaba siempre estar eh, contando algo, contándome a mí misma algo. Excelente. Vemos entonces que es muy inspiracional, ¿no? Es Sí. casi que del momento y amarrado también, ¿no? A la literatura creada por personas, por seres humanos. ¿Cuáles fueron estos autores que también te impulsaron a crear, a emular y un poco a seguir, digamos, ese legado literario? A soñar con realmente llegar a ser como ellos, porque realmente pues es un legado que ellos tienen grandísimo, que difícilmente voy a poder llegar hasta ese nivel, pero estoy en el intento. Para empezar, Dostoyevsky, su escritura es muy rica en la descripción y creo que eso me ha ayudado a poder también plasmarlo en los cuentos y las historias que he contado. La descripción para mí tiene que ser básica y tiene que estar en todo libro, en toda escritura, en todo cuento, porque tienes que llevar y situar al lector en ese momento. Y Dostoyevsky me dio esa idea, me dio esa chispa, me iluminó para allá. En el tema de poesía también está Sor Juana Inés de la Cruz. Su poesía muy poderosa, muy denunciante, a cierto punto rebelde, ¿verdad? Y después conocí a Edgar Allan Poe. Y cuando te digo que lo conocí fue porque fue así como que, wow, justo si yo hubiera estado viviendo en esa época, él y hubiéramos sido muy buenos amigos o tal vez nos hubiéramos odiado específicamente por eso, ¿verdad? Porque hay muchas similitudes. A veces uno siente que no encaja en este momento, en este mundo, en esos lugares, y uno no entiende por qué, ¿verdad? Y uno dice, algo raro hay en mí, pero nos damos cuenta que a lo largo de la historia, si vemos para atrás en retrospectiva, hay muchos seres así y fueron grandes escritores. Entonces, eso me ayudó, me dio como un abrazo de parte de un escritor a mí y me dijo, tú puedes hacerlo. Entonces, no creas que no vas a poder también lograr encajar y lograr tener un lugar en el mundo de la literatura. Aunque en su momento lo pensé y dije, qué rico pensarlo así, nunca creí publicar libros. La verdad, siempre creí que iba a ser una recopilación como de mis memorias, por decirlo así, o esos cuentos que escribía. Pero sí, lo logré. Gracias a Dios lo logré. Sí, definitivamente. Mira que ya tenemos acá Yo, más. yo toda orgullosa viendo mi... Sí, totalmente vemos que ahí sí que el trabajo, el esfuerzo y la ilusión se materializó en estos libros que ya tienes más, pero vamos a entrar justamente en el meollo del asunto. Así que con Loretta me llama la atención sobre todo tus referencias porque no, leyendo la novela, quizás no sería lo que a bote pronto diríamos que te influenció. En este caso, Loretta es una novela corta, inscrita en los géneros de la ciencia ficción, la ficción especulativa, incluso el thriller. Me gustaría saber por qué decidiste contar la historia de Loretta desde esta óptica. Loretta nace y es como mi Frankenstein. Es mi primera ensayo, por decirlo así, de escribir una novela. Los cuentos que aparecen ahí, porque tú que leíste, pues te das cuenta que es una serie de cuentos que van entrelazados, surgió de un ejercicio universitario, buscando noticias. El ejercicio era buscar una noticia extraordinaria, rarísima, y sacar de ahí una historia, una pequeña historia. Entonces, en su momento, en el 2019, llegué a escribir 10 como microcuentos, al final, que no son más de 2 páginas. Y entre esos estaba Loretta, estaba el cuento de Susan, que es la del bote, está el de las chicas que se reúnen y hacen un gran escándalo en su cuarto. Vamos a estar spoileando, pero no importa porque al final a veces les antoja leer y los invitamos a que los lean. Entonces salió un concurso de cuento narrativo en honor a la poeta Isabel de Los Ángeles Ruán en el 2019 y tenía que llegar, el documento mínimo tenían que ser 22 páginas y yo tenía 5 apenas porque el cuento inicial fue Loretta. Yo dije, con Loretta voy a hacerlo
Y entonces dije, ¿cómo hago para juntar 22 páginas? Entonces empecé así, este cuento aquí, este cuento acá, y lo uní. Y el resultado fue que gané esa convocatoria. De ahí nace Loreta. Cuando llego a POI, la editorial, me dice Wilson, que lo conoces, me dice, mira, sí pues, pero amplíalo porque está muy cortito. Entonces empecé otra vez y se amplió de tal manera en que ya tuve que meter también a Edgar Allan Poe en uno de las historias. Y entonces dije, bueno, todo escritor escribe sobre lo que conoce y lo que ve a su alrededor. En ese momento estaba el problema de los hoyos que salían en diversas partes de la capital y Villanueva. Entonces de ahí empecé a agarrar ese tipo de micro ideitas y entonces se completó la primera novela, que yo dije va a ser solamente ahí, pero yo tengo un conflicto, no le puedo dar finales a lo que escribo, entonces de ahí sale Loreta en las calles. Créeme que, como tú lo mencionas, este material instantáneo que tiene el escritor con su realidad se nota muchísimo porque como lector es agradable no saber por dónde va a ir el libro. Y la sensación que transmite Loreta con esta mixtura de diferentes recuerdos, de diferentes materiales narrativos, hace que la lectura no solo sea entretenida, sino educadora de nuestra realidad inmediata. Y así como fuiste creando básicamente un monstruo a lo Frankenstein, ¿qué textos te ayudaron también a consolidar la idea de Loreta? ¿Hubo alguno por el cual te basaste para también ir conformando a Loreta? Como te digo, para mí la narrativa, la descripción narrativa de Dostoyevsky, esa oscuridad de la escritura de Allan Poe, porque la protagonista realmente es una persona hasta cierto punto con un conflicto psicológico, de el voy o no voy, estoy o no estoy, esa decisión, esa encrucijada en la que está y que muchas veces, no muchas veces, todos los seres humanos estamos en esas encrucijadas, no a todos nos toca decidir las mismas cosas, pero al final, y también esa denuncia que tenemos que hacer ante las actuaciones de nuestros empleadores, si lo queremos ver así. Entonces, traté de darle mucha descripción, no solo al ambiente, sino que a los espacios, y es un espacio chiquito realmente donde ella trabaja, pero traté de ampliarlo mucho para que la persona pudiera identificarse. Y cualquiera que lee se puede dar cuenta que la narrativa es bastante fluida, no es densa, ni tampoco tiene palabras como rebuscadas, y te invita a querer saber qué va a pasar, porque pues sí es también eso de esos giros que de repente que se dan, y yo creo que me ayudó mucho, te digo lo de los cuentos, ¿verdad? Poderlos ir como colocando, y entonces el primer Frankenstein es un conjunto de muchos escritores, de muchas historias contaditas que al final pues empezaron con algo más grande que de Loreta. Excelente. También en uno de los, podríamos decirlo, injertos de los que está formado Loreta, hace aparición Edgar Allan Poe. Me imagino yo que no solamente la ilusión que te provocó el hecho de incursionar en agregar a Edgar Allan Poe a la historia, eh, y me gustaría que nos contaras cómo fue esa sensación de hablar de uno de tus escritores predilectos en una de tus historias. Cuando escribí el cuento que se llama Antonieta, el demonio Antonieta y Poe, creo que así es, pero lleva los 3 nombres. Yo dije, sí, tiene que ser Edgar Allan Poe. Y para poder armar bien la historia, tienes que tener, como dices tú, una base. Entonces no podía hablar algo que no fuera. Edgar Allan Poe muere a los 40 años. Entonces en esta historia, este pequeño ser es un demonio mandado por otro demonio mayor. Tiene que eliminar, tiene que darle, o sea, ahí tiene que morir. Sin embargo, no lo hace porque da un giro a la historia, ¿verdad? Pero existió, o sea, lo que menciono de Poe ahí es mucho de su biografía. O sea, sí estoy hablando del Poe real.
y de esos demonios que él tenía. Entonces aproveché esos demonios para poder armar la historia. Claro, y si no estoy mal, dentro de la historia de Loretta, esta remembranza de Poe es un cuento que Loretta escucha De sus papás. de sus papás. Incluso en ese juego metaliterario me pareció muy interesante de ir y regresar estas analepsis que realizas. ¿Tenías ya conciencia de la estructura, como dices, que fue surgiendo a partir de los fragmentos de otras obras de la realidad y de la ficción, pero ya tenías en mente crear una historia que fuese y viniese en el tiempo o fue surgiendo a partir o durante la escritura? Fue durante la escritura. No soy, yo soy, hay dos tipos diferentes, bueno, hay muchos tipos diferentes de escritores, pero hay unos que son los arquitectos y otros que son los jardineros. Yo soy más jardinera. Se siembra la semillita y ahí la plantita va creciendo y no va creciendo para donde es, sino que va para muchos lados. Y así fue con Loretta. Dije, ¿cómo hago para contar quién es Loretta sin contar quién es Loretta? ¿Verdad? Que lo cuente ella misma. Y esta parte de jugar con los flashbacks es parte de eso. O sea, porque recuerda su infancia, la relación que tenía con sus papás y va contando poco a poco quién es ella. Y este cuento, por ejemplo, con Poe, es así como que tienes que saber que en esta vida hay cosas buenas y malas, ¿verdad? Entonces era como una enseñanza que los papás le estaban dando a ella a través de este cuento, que al final todo tiene consecuencias. Exactamente, porque estos retrocesos en el tiempo tienen una utilidad muy grande porque vamos conociendo a Loretta, vamos conociendo estos hechos que la van marcando y que también definen cómo actúa la personaje en su situación y en su contexto. Siguiendo en esta línea, Loretta en las calles, creo yo, al menos como lector, me da la sensación que hay una separación, hay una focalización más en el aspecto psicosocial, en lo urbano, en la realidad de los caminantes de la ciudad. Y vemos que hay una feria grandísima de desastres, de encubrimientos, de violencias. Y está esta aparición de los ENH, estos entes no humanos, que son estas formas monstruosas que están acechando y que realizan ataques en distintos puntos de la ciudad. Ya nos mencionabas que los socavamientos habían sido una fuente de inspiración o de material literario, pero me gustaría preguntarte si estos ENH, estos entes no humanos, son estos problemas que como guatemaltecos o como ciudadanos nos enfrentamos día a día. Sí tiene mucha relación con eso, porque al final, pues, son unos entes que interrumpen nuestra vida diaria y nos crean una serie de conflictos. Em, Loretta 2, que es Loretta en las calles, no había iniciado como inicia, iniciaba de otra forma, pero justo ese año, que fue el año en el 2023, a mí me asaltan en San Marcos. Es curioso porque yo camino todos los días, o caminaba en ese entonces todos los días por la zona 1. Y eso es lo que se ve reflejado. Las descripciones que hago son esas calles de la zona 1 porque todo radica en la zona 1, ¿verdad? Y mucha gente dice que es muy peligroso, es que en la zona 1 te asaltan y es que en los parques y que no sé qué. A mí nunca me han asaltado en la zona 1, gracias a Dios. Pero yo fui a San Marcos a una actividad y que me asalta. Lo curioso fue que se llevaron unas USB, mi computadora se había muerto, entonces saqué toda la información. Y ahí se fue toda la información, incluida Loretta. Entonces, parte de la inspiración para escribir Loretta en las calles, por eso se llaman las calles, porque fue eso, mostrar la realidad de la zona 1. Cómo vemos a esos grupos, vemos a personas siempre sentados a veces en los parques y decimos, gente no tiene que hacer, ¿verdad? O sea, no importa la hora que pases, ahí están. O son personas ¿cómo se dice? Viviendo en la calle, sí, ¿verdad? Situación de calle. En situación de calle es la palabra correcta. Y entonces eso me dio la pauta para poder armar esa conspiración que al final del día, una Guatemala había una conspiración muy grande. Y donde trabaja Loretta es parte de esa conspiración, porque ellos vienen a ocultar ciertas realidades y nos muestran al ciudadano común otras, ¿verdad? Y podemos ver que en las noticias sucede realmente eso, ¿verdad? Hay cosas políticas que no las vemos porque
Por ejemplo, hay una parte de ahí en Loreto que dice que hubo unos fuegos artificiales y que dijeron que era por un show de magia, pues básicamente eso es lo que a veces vivimos en Guatemala, ¿verdad? No nos enteramos de ciertos convenios que hacen a nivel político porque pues nos muestran un partido de fútbol, nos muestran de que viene un artista famoso, entonces nos desvían la realidad real y nosotros nos vemos inmersos y seguimos viviendo en una Guatemala que donde no podemos realmente tener las oportunidades porque no las conocemos o porque no sabemos cuáles son nuestros derechos, por ejemplo. Entonces, pero también hay mucha violencia, hay mucha delincuencia. Y la noticia que aparece ahí donde desmantelan a una banda, eso es una noticia real. La tomé de la noticia real y la convertí en historia, o sea, aproveché. Y varios de los delincuentes que aparecen ahí aparecen en esa historia, los alias, ¿verdad? Porque siempre tenés, como te digo, el contexto de la historia como tal, cuando escribe alguien el libro es porque algo que realmente está pasando en ese momento. Y eso es importante conocerlo en toda la literatura, en cualquier libro que leas, saber qué pasaba en ese momento en el país. ¿Por qué Dostoyevsky hablaba de Crimen y Castigo en aquellos años, verdad? Y nos dimos cuenta de que el contexto histórico, pues era que vivían una revolución, estaban en ese conflicto político y socioeconómico. Entonces, básicamente también eso es lo que yo trato de mostrar en Loreta 2. Y por eso es tan diferente a Loreta 1, pero como te digo, Loreta 1 surgió de una serie de cuentitos que yo fui amarrando y pues logró. Pero ya el segundo ya fue más empezar de cero, desde una situación que me afectó directamente a mí y entonces la plasmé ahí. Es decir, es muy interesante porque géneros como la fantasía, la ciencia ficción, son estas herramientas que nos ayudan a hablar de la realidad y muchas veces se podría tildar que la ciencia ficción peca de exageraciones o de crear fabulaciones poco creíbles, pero que muchas veces nos acercan más a estos hechos increíbles que suceden en la realidad. Me gusta una frase que dice que la ciencia ficción o una buena historia de ciencia ficción no predice el carro, sino predice el embotellamiento. Y creo yo que en Loreta ese precepto de poder no solamente definir la realidad, sino marcar un porvenir está muy, muy marcado. Y ahora pasando a otra de tus obras, creo que como autoras guatemaltecas hay una función como camaleónica de cubrir distintos géneros y también la necesidad de poder incursionar en otros géneros como lo es lo poético. Y en este caso, El Señor del Café se inscribe totalmente en otra vertiente, mucha más testimonial desde lo amoroso, desde lo pasional y me gustaría saber cómo lograste tener esta transparencia sentimental sin perder de estas estructuras, podríamos decirlo, con naturales a la poesía. Como te digo que yo escribía desde adolescente, ¿verdad? Y en la adolescencia uno sueña con ese ser especial que llegue a tu vida, que te conquiste, que el amor literario le llamo yo, porque son amores que yo leía, pero realmente en nuestra realidad pues las relaciones son un poquito más crudas, porque rara vez vamos a recibir lo que esperamos de la otra persona o yo te voy a poder dar lo que tú esperas de mí como pareja. Y aún así, pues muchas relaciones funcionan. Entonces, este libro básicamente lo vengo escribiendo desde que tenía como 15 años, soñando con este ser. Pero llegó alguien a mi vida justo el año pasado y me inspiró a escribirle como 5, específicamente a él, como unos 5 poemas de los que están ahí en el libro. Yo dije que nunca iba a escribir, nunca iba a publicar un libro de poesía porque la poesía, no sé, siento que es más factible que alguien compre un libro para leer una historia, pero difícilmente alguien va a comprar un libro para leer poemas de amor, aunque está muy lindo el libro, la verdad no es porque yo lo haya hecho. Em, fue una forma como de retribuirle a esta persona por los detalles que tenía conmigo. Y a la vez dije, bueno, sí, vamos a incursionar en la poesía. Entonces, es una recopilación de los poemas a lo largo de mi vida, ¿verdad? Desde los 15 para la fecha, em, incluyendo los 5 que fueron específicamente para él, pero todos los que están ahí básicamente se los escribí a él, sin conocerlo realmente. Le escribí al amor pidiéndole a alguien así, así, así.
Fue como un conjuro. En algún momento menciono que es como un conjuro porque mis palabras realmente hicieron que llegara y que apareciera en mi vida en el momento justo. Me dio lo que me tenía que dar y ahí estamos, ¿verdad? O sea, fue muy bonito poderme encontrar con esta persona porque entonces la vida me dijo, sí, sí existe un ser. No fue en el momento que tú querías, pero ahí está y sí existe. Excelente. Mira, lo que nos comentas es bastante inspirador en el sentido de que tu realidad, los hechos que te suceden y sus resultados son el combustible, ¿verdad? El catalizador de las historias. Y créeme que leyendo las historias, uno no solo te va conociendo, sino que va conociendo esta parte creadora tuya a partir de lo que te sucede. Y es una forma de transparencia y de credibilidad muy, muy grande. Me gustaría seguir conversando mucho más a fondo de las obras, pero para cerrar con broche de oro, me gustaría que nos leyeras, ¿verdad? Algún extracto de alguno de tus libros para que conozcamos como lectores de primera mano lo que tienes para nosotros. Ok, con mucho gusto. Y también sabes que me resistí a escribir poesía porque esto te estás desnudando y entonces la persona te está leyendo, es aterrador. Pero aún así, em, se dio. También por eso me resistía a publicar un libro de poesía, porque en Editorial Poe, pues me han recibido muy bien y, y me han solicitado que incursione y pues se dio la oportunidad. Con El Señor del Café me encantó la portada, la verdad es que Ítalo es maravilloso con el tema de las portadas y contraportadas. Les voy a leer Añoranza y es curioso porque solo lo abrí y apareció y este creo que es el que tienen que escuchar. Se llama Añoranza. Que el destino nos haga coincidir en esta y otras vidas. Que llegues a mí sin más presunción que la de buscar una amistad. Que llegue a ti como la chica que te gustaría conocer. Que las constelaciones se fusionen y los hilos de plata se entrelacen armónicamente. Que logremos vernos en sueños. Que acojamos la dicha de la compañía teniendo como foco el bien común. Alcanzando la maravillosa dicha de la convivencia. Que las complicaciones sean efímeros instantes de desacuerdo, que la vida transcurra entre libres momentos de afable respeto. Que la vida esté diseñada y que podamos encontrarnos en este y otros mundos, mi Señor del Café. Que en alguna vida podamos ser más que meros espectadores de familias ya construidas. Que nuestros caminos puedan coincidir ya alcanzada la madurez y nos demos permiso de estar juntos, buscando culminar una vida con la plenitud de la devoción y el cuidado mutuo. Añoranzas. Personalmente quiero agradecerte el tiempo, la disponibilidad para conversar conmigo y con quienes van o ya están observando esta entrevista. Así que de parte de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española, te damos las gracias por estar con nosotros y platicar sobre tus obras. Muchas gracias a ustedes por el espacio. La verdad es que es muy gratificante, fue un honor para mí poder estar aquí. Y pues ansiosa de poder ver ya la publicación de este episodio. Muchas gracias por tomarme en cuenta, muchas gracias por leer mis letras y pues espero tener la oportunidad de poder seguir presentando aquí un nuevo libro más pronto. Muchas gracias, Antonieta. Y para quienes están del otro lado de la pantalla, muchísimas gracias por sintonizar esta entrevista y los invitamos para que puedan seguir al tanto de las demás entrevistas que traemos en esta nueva temporada. Muchísimas gracias.